La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pensamos que es una obligación de los medios de comunicación atender a quienes saben profundamente de los fenómenos que suceden en el mundo para explicarlos. Hoy estamos viviendo una situación inédita que debe de ser explicada y por eso le agradezco al doctor Francisco Gil Villegas Montiel, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, el que tome esta comunicación. Doctor, buenos días. Muy buenos días, estimado Pedro. Me gusto de volver a participar contigo, aunque quizás no lo recuerdas. Me da mucho gusto verte en esta ocasión, Francisco. Y yo quisiera que pusiéramos en contexto lo que está pasando en este momento en el mundo. Estoy viendo una rápida incorporación de países a las fuerzas que estarían entrando en conflicto, lo que me marca, desde el punto de vista geopolítico, un proceso que ya tiene un carácter mundial. Esto lo digo con cautela, porque esto inmediatamente se traduce en guerra mundial, pero yo quisiera ver tu punto de vista, que es hoy ponderado e importante conocer. Bueno, sí pudiera ser el inicio, aunque recordemos que previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial hubo muchas invasiones, ocupaciones por parte de la Italia de Mussolini en Abisinia y también por parte de la Alemania de Adolfo Hitler en Checoslovaquia, etcétera. Y hubo una reacción mundial para condenar algunos de estos acontecimientos y no necesariamente la guerra inició ahí. Inició hasta después cuando se produce una A ver, muchachos, vamos a rescatar esta llamada. Sí, tiene razón Francisco Gil. Hubo una serie de movimientos de parte de los países del eje que empezaron a atentar en contra de diferentes lugares como Checoslovaquia, Yugoslavia, bien, Polonia, Abisinia por parte de Italia. España estaba muy cansada después de la guerra civil, pero empezó a darse una serie de frentes que negociaban los ingleses, que querían evitar las ambiciones expansionistas de Hitler, e incluso llegaron a pensar que podrían haber evitado la guerra. Churchill estuvo al frente de este tipo de esfuerzos que se trataron de hacer para que no sucediera lo que se temía, que era una guerra, digamos, en Europa. Después ya vinieron otras participaciones que no fueron inmediatas y la más importante, por supuesto, fue la de los Estados Unidos, que tuvo dos frentes de ataque, el europeo y el asiático. Pero regresamos otra vez a la base. Francisco, regreso contigo. Sí, gracias. Básicamente, bueno, entonces hay que pensar que todavía el inicio de una guerra puede estar por delante porque va a haber muchas negociaciones. Un posible escenario, que es también muy realista, es Rusia ya invadió Ucrania. Putin había advertido que esa era una posibilidad y también ya había emitido argumentos en la dirección de que su objetivo era derrocar al régimen, al gobierno democráticamente electo de Volodymyr Zelensky. Entonces, si nosotros nos basamos en la manera como el propio Vladimir Putin ha operado en otras invasiones previas que se han generado para tratar de restablecer lo que era la antigua Unión Soviética que quedó descuartizada en 92, pues es la posibilidad de que entre Ucrania, derroque al gobierno de Zelensky y se anexe un territorio que es extraordinariamente rico en recursos naturales y que quizá con eso esté pensando que va a compensar el efecto negativo de las sanciones económicas que ya empezaron a tener efecto. Hasta este momento, él debió de haber medido muy claramente que Estados Unidos entendió que no tenía la fuerza militar para poder enfrentar al ejército ruso en su propio territorio, así es como lo puede ver el propio Putin, incluyendo a Ucrania, y que ni la OTAN ni Estados Unidos por el momento tienen la fuerza para poder de arrebatar el conflicto. Queda abierto
lo que tendrá que hacerse después. También cuando Hitler invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, tuvo un avance espectacular y nadie pudo detenerlo realmente durante más de un año. Todos fueron avances, éxitos, a pesar de que hubo pues una alienación de bloques semejante. Pero un resultado probable que al que Putin puede estar apuntando es apoderarse de Ucrania y presentarlo como un fait accompli de la misma manera que se apoderó de Crimea y de la misma manera como previamente pues había invadido a Georgia en el 2008 y proceder entonces con este criterio de que estoy recuperando mi territorio, mi zona de influencia, mostrando mi musculatura militar, que es la que llevó probablemente a que pues los estrategas del Pentágono le hayan hecho ver al presidente Biden que no podía ganar una guerra en este momento y en este contexto. Pero puede efectivamente subir una escalada. Putin está pues queriendo recuperar lo que era el antiguo poderío de la Unión Soviética, es lo que ha dicho, que se retiren, que no entren en ninguna de las antiguas repúblicas soviéticas, que son ahora repúblicas independientes en la OTAN, y que por el otro lado se incluso sugirió la necesidad de que se retiraran de la OTAN países que tienen frontera con Rusia, como pueden ser Polonia o incluso otros que no están tan cerca como Hungría. Así que ese es el objetivo, y una posibilidad es que se tuviera que reconocer el fait accompli y que Putin se logre resarcir de las enormes pérdidas económicas que va a tener con las sanciones económicas para su propio territorio, con todo lo que representa en términos de riqueza natural Ucrania, que es una de las zonas más ricas en recursos desde siempre, y que por eso ha sido también fuente de conflicto. Hitler invadió en la Operación Barbarroja la parte dirigida justamente a la zona de Ucrania, por las tierras negras y por los recursos de petróleo y por todas las otras elementos de recursos naturales que tiene esta rica región del mundo. Está en juego el apoderarse de uno de los territorios más ricos del planeta. Una vez que termina y se disuelve la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, parte del arsenal nuclear de la Unión Soviética estaba en Ucrania. Hay cálculos que pudieran argumentar que una tercera parte del arsenal estaba ahí, pero vino en primer lugar una crisis económica. Muchos de los misiles incluso tuvieron que recibir préstamos de Occidente para desmantelarlos, así porque no tenían dinero ni para eso. Pero después de todo, podríamos decir que Ucrania es una fuerza en ese sentido. No sé, y yo creo que nadie sabe cuál es el estado real de toda esa infraestructura, que es una infraestructura de muerte tremenda, pero que ahí está. Esto, desde el punto de vista estratégico, lo que dice Putin es: yo no puedo tener un vecino que atente en contra de la soberanía de mi país, que es, por cierto, el más grande del mundo en términos de territorio. Sí. Esto pudiera también ser un argumento de defensa, en lugar de ser ofensivo, de decir, esto no lo quiero. Y hablando del gobierno democráticamente electo de Zelensky, acaba de salir ahorita una información en la que justamente ratifica lo que tú dices. Dice, el Volodymyr Zelensky podría ser objetivo de Vladimir Putin, y entonces podría pretender Vladimir Putin detener a Volodymyr Zelensky y llevárselo como un preso para que hubiera la imposición de un gobierno en Ucrania que fuera afín a Moscú y que no fuera, digamos, un gobierno democráticamente electo por los ucranianos. Esta posibilidad se me hace muy extrema, porque esto vendría a poner muchas reacciones del mundo, empezando por la de los Estados Unidos. Qué difícil estamos teniendo ahí la comunicación
No, yo te estoy escuchando bien, bueno. pero si quieres Bueno, seguimos platicando. Sobre esto, ¿qué es lo que opinas? Mira, básicamente lo que yo creo es que efectivamente el objetivo es apoderarse de Ucrania y él ya había dicho que iba a hacer, pues fue una de las posibles advertencias que hace y responde a una estrategia de largo plazo que no inició ayer o en diciembre, sino que ya tiene por lo menos una década en donde Putin ha estado trabajando para recuperar el poderío de la antigua Unión, lo que era la antigua Unión Soviética. Y más o menos está haciendo ahora lo que piensa que se debió de haber hecho en 1990, cuando con la Guerra de las Galaxias que inició Ronald Reagan, le apostó a subir a la espiral económica hasta que quebró a la economía soviética y ellos tuvieron entonces que recurrir a la posibilidad de buscar una integración con la Unión Europea que no se dio, es lo que quería Gorbachev, y pues tratar de recuperar de esta manera pues lo que se había perdido en términos económicos. A la larga, pues lo que ocurre es lo que sabemos, que Yeltsin proclamó la independencia de la República Federativa Rusa. Y fíjate que ese armamento nuclear de Ucrania al que hacía referencia fue entregado inmediatamente después de la proclamación de la independencia de Rusia a Rusia. Ucrania no lo quería tener en su territorio porque sabía que era algo complicado y que además ya consideraba innecesario. Ucrania, incluso el gobierno actual de Ucrania, defiende que se le hicieron toda una serie de concesiones a Rusia hace 30 años, pero Putin considera que fue un error gravísimo el haberse rendido de esta manera a la presión de esa estrategia que lanzó el poderío de Estados Unidos, y ahora Putin está diciendo estamos en condiciones de volver a retar a Estados Unidos porque ya vimos que fue un desastre su retirada de Afganistán, vemos a un presidente Biden que está relativamente débil y yo tengo una ventaja comparativa de que militarmente en este territorio, en este momento, soy prácticamente invencible, ya mostró toda su musculatura de 200,000, ya son 200,000 soldados, tropas que están por ahí, y que tiene la justificación de haber iniciado estas acciones en función de decir que también lo advirtió, que si le aplicaban esas sanciones económicas iba a cometer un gravísimo error Occidente y que se iba a enfrentar a una situación como nunca se había enfrentado antes en su historia. No sabemos si va después a salir a un proceso de negociación, porque también ya la palabra de Putin en este momento está sumamente cuestionada, no nada más en Estados Unidos, en el resto del mundo, porque a Macron y a Olaf Scholz en reuniones previas al 14 de febrero, pues les dijo que no iba a invadir Ucrania bajo ninguna circunstancia. A todos los que predijimos, por lo que decía Zelensky, yo en mi caso desde el 3 de diciembre dije públicamente que se iba a dar una invasión seguramente para inicios de febrero, y no se dio en inicios de febrero, y no se dio en miércoles, nos llamó histéricos y se burlaron por eso, de decir, miren qué ridículo están haciendo, porque nosotros parecía que lo que Putin quería era simplemente un reconocimiento de su esfera de influencia en la zona. Ya había conseguido que Biden retirara tropas de Estados Unidos y Ucrania y a personal de su embajada. Él retiró parcialmente tropas de la frontera de Rusia con Ucrania el mismo 16 de diciembre, y luego en la noche vino, el mismo 16 de febrero, perdón, y en esa noche vino esa muy extraño misil que tocó una escuela de párvulos, y entonces pues la pregunta fue, ¿quién hizo ese ataque? ¿Fue Ucrania, que quería decirle a Estados Unidos y a la OTAN, apóyennos porque aquí va a haber una guerra? ¿O es como Putin dijo, que había sido una provocación de los propios ucranianos, o si fue algo que hizo el propio Putin para justificar
proclamar la independencia de las regiones del Donbass, que por cierto, él ya le había dicho el 14 de febrero, 2 días antes del 16, le había dicho al canciller alemán Olaf Scholz que su Duma, que su parlamento, le había urgido a que reconociera la independencia de esas dos regiones. El canciller alemán que fue a negociar lo del gasoducto dijo que era una barbaridad, y en ese momento Putin le dijo, no se preocupe, todavía no he tomado la decisión. Nada más le digo que mi parlamento me está urgiendo a que tome esa decisión. Eso lo avisó el 14 de febrero. O sea que lo que vimos ya, el reconocimiento una semana y media después, es algo que había anunciado. Como también anunció que iba a escalar el nivel de respuesta en términos militares si le aplicaban sanciones económicas, y la respuesta es decir, bueno, me aplican las sanciones económicas, me apropio del territorio más rico de la ex Unión Soviética. Yo cada vez de que oigo este tipo de reflexiones como la que tú me haces, recuerdo al tablero de un ajedrez en los que se dan movimientos, enroques, sí, envíos de alfiles, de torres, de caballos, sí. Y de peones, y las balandronadas que se pueden hacer con ello, los engaños, los amagos, las informaciones que son hasta confusas para hacer otros movimientos por otro lado, por otros flancos. Correcto. Veo el inicio de una serie de procesos que van a irse definiendo, y creo que se están haciendo muy rápido, Francisco. O sea, estamos empezando a ver reacciones muy rápidas. Me sorprendió profundamente hace unos cuantos minutos el emplazamiento de tropas españolas a la zona de conflicto, el emplazamiento ayer de Justin Trudeau de tropas canadienses tan lejos del conflicto, pero que nos hacen ver que hay en ello, en este siglo XXI, una globalidad que es mucho mayor y de mucho más rápida respuesta que la globalidad que pudo haber habido en 1939 o en 1914, cuando la primera Gran Guerra y la segunda guerras mundiales. Y la primera fue propiamente una guerra europea, no fue una guerra mundial. La segunda sí ya abarcó el Pacífico y otras zonas, pero ciertamente ahora estamos. Ahora es interesante ver que en términos generales y por las reacciones que hubo en la Secretaría, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todo esto, hay una posición global de rechazo a esta posición, porque también hay que ver esto, Pedro. Vladimir Putin fue cambiando esto, como que no quería, no tenía pensado inicialmente llevar la escalada hasta lo que pasó el día de ayer. Pensaba que podía negociar, incluso por escrito, garantías de que redefinir el orden mundial de 93 a un statu quo ante de ese momento. Y por las circunstancias, pues fue yéndose al plan B, que era usar la fuerza militar. Y en términos de ajedrecista, bueno, este exagente de la KGB, que es Putin, tiene mucha más experiencia que Biden, o que Boris Johnson, o que Macron, o que Olaf Scholz, para hacer este tipo de movimientos, y él ya había conseguido que se volviera a ver a Rusia como una potencia mundial y no solamente regional. Ya había conseguido que se negociaran algunos de los acuerdos, de las posibilidades de cómo se había hecho el statu quo en 92, 93, y de repente, por una serie de circunstancias, incluidas estas sanciones económicas, decide jugarse ya el todo por el todo. Basado en experiencias de que ha tenido éxito previamente en irse apoderando poco a poco y en diferentes momentos de fracciones y lugares tan geopolíticamente estratégicos como es la península de Crimea. Desde la guerra de 1853, Crimea ha sido una península geoestratégica. Por supuesto que sí. Francisco, si tú me lo permites, habrá mucho que hablar de esto. Le decía yo a nuestro público que este tipo de conflictos sabemos cómo empiezan, mas no en la matriz de variables, cómo se desarrollan y cómo terminan.
es demasiado difícil el prever una ecuación tan compleja como esta, pero en el curso de todo esto, pienso que en México merecemos tener una información y un análisis objetivo de lo que aquí está sucediendo en el contexto de lo que mañana será la historia de esta década en el siglo XXI del hombre. Estamos viviendo sin duda una transición hacia algo un tanto desconocido. Y te agradezco muchísimo tu presencia, tu estudio constante, tu sabiduría en esto y compartirla. Gracias. Para mí es un privilegio ser el medio para llegar a nuestro público. Y una felicitación por tu profesionalismo en el periodismo, profesionalismo valiente, mi estimado Pedro. Lo digo yo personalmente, te sigo desde hace mucho y había participado contigo hace muchos años en programas y también con tu padre. Tuve una relación muy cercana con tu padre. Yo lo sé y desde aquí te envío mi corazón, hermano. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Gracias. Gente así en México, tan valiente y tan valiosa como Francisco Gil Villegas Montiel, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es un privilegio para nosotros el llevar a este nivel la información que se da para México. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.